Hermanos, una vez más les saludamos. Es un gusto, un placer volver a tener este servicio en este medio y alabar a nuestro Señor, escuchando también su bendita palabra. Dice el Salmo 40, versículos 16 y 17: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Un salmo, un pasaje hermoso que nos recuerda que nuestra esperanza está en nuestro Señor y Él es la roca, Él es nuestra salvación. Nada ni nadie podrá entonces separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Más que vencedores, en Cristo
deleite, es un gozo en verdad despertar cada mañana y poder ver la luz de un nuevo día. Gracias a nuestro Señor, gracias a su misericordia, gracias a su infinito amor. Este último canto nos recuerda lo dulce, lo hermoso, lo majestuoso que es estar en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Salvador y de nuestro gran Rey. De tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando
Con el gusto de saludarles nuevamente allá en sus casas, en sus hogares, con sus seres queridos, con su familia, y siempre dando gracias a Dios porque nos permite alabarle como iglesia, nos permite cantarle, nos permite adorarle por medio de nuestras voces imperfectas, pero con mucho amor, con mucho cariño, y pues damos gracias a Dios que una vez más podemos estar aquí a la distancia, pero reunidos en el amor del Señor para compartir unos cantos, compartir la palabra y ser edificados. También quiero recordarles que para cualquier situación que se les ofrezca estamos a sus órdenes. Nuestro hermano Agustín Viguera, su servidor Jorge Chávez, ya tienen nuestros números telefónicos y pues nos pueden hacer una llamada, y a partir de esto les podemos ayudar en algo que así lo requieran, orar, no sé, cualquier situación. Estamos alejados, pero únicamente físicamente, únicamente por la distancia. Sin embargo, en el amor del Señor, en el Espíritu del Señor, estamos unidos como el cuerpo de Cristo que somos. Y bueno, vamos a adentrarnos a lo que
vamos a estudiar en este día. El Evangelio de Mateo nos narra 3 ocasiones en las que Jesús anuncia su muerte. En la primera ocasión vimos que causó una gran sorpresa a sus discípulos, incluso le dijeron: en ninguna manera te acontezca esto, 16:21 de Mateo. En la segunda vez, dice el capítulo 17, versículo 23, ellos se entristecieron en gran manera. Sin embargo, comenzaron a preguntarle: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Lo vemos en el 18:1. Y ahora en Mateo 20, versículos 17 al 19, tenemos la tercera ocasión que Jesús anuncia su muerte. Y lo que sucede de inmediato es que aparecen nuevamente las emociones, los sentimientos de sus discípulos. Tal parece que ellos ya habían asimilado lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Ya habían asimilado por medio de los 3 anunciamientos acerca de lo que iba a padecer, acerca de lo que iba a sufrir. Pero la búsqueda de tener la preeminencia en todo reaparece incluso con mayor intensidad. Y lo vamos a ver, al cual vamos a dar lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28, que dicen así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Dicho pasaje lo vamos a dividir en 3 partes para entenderlo de una mejor manera. En la primera parte vamos a ver la ambiciosa petición que le hacen a Jesús. Ellos hacen una ambiciosa petición, versículos 20 y 21. Entonces se le acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí en Mateo se nos dice que quien hace esta petición es Salomé, la madre de Santiago y Juan. Se supone también que Salomé era hermana de María, madre de Jesús, entonces había cierto parentesco, cierta confianza para tener ese atrevimiento de pedir esto. Pero en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 37, se nos dice que los que hicieron esta petición fueron ellos directamente. Aclaro, no hay ninguna contradicción, pues en la Biblia es muy frecuente el caso de los que piden algo por medio de otras personas.
Jesús lo entendió así y por eso es que su respuesta fue directamente a ellos, no fue una respuesta a su madre, versículo 22 de Mateo 20. Entonces Jesús respondiendo dijo, y ahí nos narra lo que él dijo, pero al final vemos cómo estos dos discípulos contestaron, podemos. Con esto nos damos cuenta que Jesús no le contestó a la madre de estos dos discípulos, sino le contestó a ellos directamente. Lo que sí podemos notar aquí es que había cierta dosis de fe, ya que ellos creían en el futuro del reino de Dios, pero también hay gran ignorancia por no entender los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, había fe, creían en el futuro reino de Jesús, pero había ignorancia porque no estaban entendiendo las sazones que el Padre puso a su sola potestad, según Hechos 1, del 6 al 7. Y vemos cómo ellos no preguntaban por el servicio que podían dar en el reino mesiánico, sino solo por un puesto de honor, solo por una cierta posición que les diera honor, que les diera poder, pero no se preocupaban por el servicio. Su ambición era tan fuerte que no supieron disfrutar del consuelo y las bendiciones de parte de Dios, porque Él, cuando les anunció su muerte, les dijo que al tercer día iba a resucitar. Allí estaba el consuelo, pero su ambición los cegó tanto que no se percataron de esto, no disfrutaron de las bendiciones que Dios les da. Es muy grave la ambición de los hijos, pero aún es más grave cuando los padres, en este caso Salomé, la madre de Santiago y Juan, son débiles en su carácter, convirtiéndose en el instrumento de la ambición de sus propios hijos. Debemos de tener mucho cuidado en lo que hacemos con nuestros hijos y no ser un instrumento, no ser la causa de aumentar la ambición de nuestros hijos. Las personas que son rectas, las personas que son prudentes, no intervienen en causas de dudosa honestidad. Nunca van a intervenir en cosas de dudosa honestidad, aun sea por sus propios hijos. Les enseñarán lo correcto, les enseñarán lo que tienen que hacer. Además, ellos ya lo habían preguntado anteriormente, que quién había de ser el mayor, quién iba a estar al frente, quién iba a ser el primero. Incluso habían recibido una respuesta, lo vemos en Mateo 19, 27. Un poquito atrás, Mateo 19, 27, dice que le preguntaron: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya tenían ellos una respuesta, pero su ambición era tan grande, tan fuerte, no se acordaban de esto, no se percataban de esto, no sé, pero ya les habían dado una respuesta anteriormente. Y de esta manera vamos a pasar a la segunda parte, que es la respuesta que Cristo les da, versículos 22 y 23 de Mateo 20. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esta es la respuesta de Cristo. Dicha respuesta está dirigida directamente a ellos.
no a la madre de ellos, a pesar de que aquí en Mateo se nos dice que ella hizo la pregunta, ella hizo la solicitud. Lo primero que hace en el versículo 22 es que les reprocha su ignorancia y su error, pues no saben lo que piden. Desconocían el camino de la cruz, hablaban así como un ciego lo haría acerca de los colores. Ellos desconocían esto, no sabían de qué trataba el camino de la cruz, no sabían lo que ellos pedían. Pedían la gloria de llevar la corona, pero no pedían la gracia para llevar la cruz en el camino hacia la gloria. Es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, ¿no? Queremos la paz, la tranquilidad, la gloria, el gozo, pero no nos acercamos a la gracia de Cristo para llevar la cruz en el camino hacia la gloria. Entonces les hace una pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? En otras palabras, les estaba preguntando: ¿están prestos a llegar al extremo de sufrir por mí? ¿Están ustedes prestos a sufrir lo que voy a sufrir? ¿Están dispuestos a estar conmigo? ¿Ya pensaron seriamente en esto? ¿Realmente saben lo que están pidiendo? Ellos, sin pensarlo, de inmediato contestan: claro que podemos, versículo 22. Y en esta prontitud de su respuesta observamos una excesiva confianza en sí mismos, pero no una confianza en Cristo. Así como no sabían lo que ellos estaban pidiendo, tampoco sabían lo que respondían. No sabían qué hacer. Es muy claro que los que no tienen experiencia con lo que es sufrir suelen ser los más atrevidos, los más aventados, los más confiados, pero no saben a lo que van. Pero el versículo 23 les declara los sufrimientos que van a padecer. Versículo 23 de Mateo 20. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Nuestro Señor Jesucristo se los tenía que decir, ya que los padecimientos previstos son más fáciles de soportar, porque ya sabes, ya los estás esperando, ya te imaginas lo que va a suceder. En cuanto al puesto que han de ocupar en su reino, los deja a oscuras, porque ahí mismo en el versículo 23, casi para terminar, les dice: pero sentados a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darle. Los deja a oscuras en este momento. Digo, en este momento los deja a oscuras porque anteriormente ya les había hablado de los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel en Mateo 19:28, pero tal parece que se les olvidó, o no sé qué es lo que ellos les preocupaba, no sé qué era lo que ellos querían. Aún querían ser la máxima autoridad, tener el máximo puesto, no sabemos realmente, pero él ya les había dicho lo que iban a tener. Recordemos que el lugar más bajo en el reino de Dios es una recompensa sobreabundante de los mayores sufrimientos en el camino hacia el reino. Esto es. Y este lugar más bajo en el reino de Dios no se va a dar a los que ambicionan, se le va a dar a los que con humildad lo recibirán y que ya está programado de antemano. Entonces hemos visto hasta aquí la ambición de sus discípulos, vimos su petición tan ambiciosa y también hemos visto la respuesta de Jesús. Dos cosas muy importantes: ellos tienen una petición, vimos la respuesta de Jesús, y ahora vamos a ver como tercera parte la reacción de los otros 10 discípulos que están en el versículo 24 al 28. ¿Cuál fue su reacción? Dice el versículo 24: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos.
su reacción fue enojo. ¿Por qué? ¿Por qué hubo un enojo? Por la ambición de sus compañeros. ¿Ustedes creen que fue por eso? ¿O qué es lo que estaba pasando? Se molestaron ellos por la ambición de sus compañeros, pero no porque les pareciese mal la ambición o la juzgaran como pecado, sino porque ellos mismos también eran ambiciosos. Es decir, hay muchos hermanos, muchas personas, muchos creyentes que parecen estar enojados por el pecado. Ellos parecen que se enojan por el pecado, pero no están enojados por el pecado mismo, sino porque el pecado ajeno les afecta a ellos. Y es lo que estaba pasando aquí con los otros 10. Era la ambición de Dios, la ambición de dos personas que estaba manifestada aquí, pero también les afectaba a los otros 10. Y la ambición se presta mucho para esto. Tengamos cuidado con este pecado. Para Jesús era muy fácil reprenderlos, correrlos, retirarlos, decirles váyanse, pues ya habían demostrado que no se preocupaban por sus futuros padecimientos. Nos hemos preguntado nosotros alguna vez qué habrá sentido Cristo al ver, al sentir, al enterarse que sus discípulos, sus fieles seguidores, no se preocupaban por sus futuros padecimientos. En lugar de preocuparse por lo que iba a sufrir, les interesaban los puestos de honor. Ellos les interesaba quién iba a tener la máxima autoridad, quién iba a estar a su lado. Pero al contrario, Jesús les llama tiernamente, les llama y les dice en el versículo 25: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. En pocas palabras les está diciendo que no deben de ser como los gobernantes de las naciones, que los discípulos de Cristo no deben comportarse como los príncipes, como los líderes del mundo, sino que deben de ser todo lo contrario. Versículo 26: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Veamos lo que les está diciendo nuestro Señor. La grandeza del discípulo de Cristo es servir primero y servir primero. ¿A quiénes? A sus hermanos, a los que les rodean, a los que tienen una necesidad. Todos los discípulos de Cristo deben de servirse mutuamente en amor. Y este servir incluye humildad y utilidad. Es decir, que sea humilde porque es en su misión como siervos, en su misión a la persona que le estás sirviendo, con utilidad porque debe de ser algo aprovechable, algo que se aprovecha. Entonces los discípulos de Cristo tienen que ser humildes, tienen que servirse mutuamente, y si esto lo lleváramos a la práctica como hermanos, como hijos de Dios, como hermanos, como miembros de una congregación, créanme que la vida de cada uno de los creyentes sería muy diferente. Y esta es la base a que el discípulo debe parecerse. El discípulo debe de parecerse a su maestro. Siempre esa es la finalidad de un discipulado. El maestro enseña, el maestro te dice, el maestro te pone el ejemplo, y como discípulos tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Tenemos que andar como Él anduvo. Y veamos lo que nos dice el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Cristo es el mejor ejemplo de servicio, tanto con humildad y con utilidad.
con humildad. Veamos el versículo 28 al inicio, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vino a servir, no a ser servido. Fue nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, fue asistido como pobre, pero nunca fue asistido como gran Señor, como lo máximo, como el poderoso, como la autoridad. A pesar de que lo es, a pesar de que es Dios, nunca fue asistido así. Fue asistido como pobre. En Juan capítulo 13 hemos visto la historia que ya conocemos, cuando nuestro Señor Jesucristo lava a sus discípulos los pies. Y si leemos toda la Biblia, no vamos a leer que ellos le lavasen los pies a Él. No encontramos algún versículo, algo que insinúe que los discípulos de Cristo le hayan lavado los pies a Él. Él estuvo siempre presto a ayudar a todos los necesitados, siempre los ayudó, sanó enfermos, hizo milagros, a los ciegos les devolvió la vista, los escuchó, hizo infinidad de cosas, pero lo hizo por amor, sin esperar algo a cambio. Su misión, su función aquí en la tierra siempre fue dar, servir, hacer en beneficio de los demás. Pero también vemos que su servicio de este maestro fue de gran utilidad. Dice el mismo versículo 28 al final: y para dar su vida en rescate por muchos. Vivió como siervo e hizo bien a todos. Murió como víctima, pero fue el único sacrificio con el cual la humanidad fue rescatada de su condición pecaminosa. Es decir, Cristo fue un rescate para todos. Cristo murió por todos, aunque no todos se benefician de Él, ya que algunos prefieren las tinieblas que su luz admirable. Él es el rescate suficiente para todos, para toda la humanidad, seas de donde seas, del lugar que sea, pero Él es el rescate suficiente para todos, pero eficaz para algunos nada más, para algunos cuantos. Jesús murió por todos, y por eso podemos salir allá afuera y decirle al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de la escuela, al que encontremos en la calle, decirle: Jesús murió por ti. A cualquier persona se lo podemos decir, y es una gran verdad que debemos de entender, que debemos de aceptar y que debemos de divulgarla por todos lados. Jesús murió por ti, y es algo que debemos de hacerle sentir a las personas, que ellos humildemente acepten a Cristo como Señor y Salvador y sean salvos de la ira venidera. Excelente, gloria a Dios. Si ellos no lo aceptan, no lo entienden, pues seguiremos orando, seguiremos insistiendo, pero también está en las manos del Señor hacer lo que quiera para cada uno de los que ha creado. Y para concluir, hermanos, es importante rescatar lo que hemos venido mencionando. Primero les hice ver la ambición de los discípulos. Estos dos discípulos tenían una ambición tan fuerte, a pesar de que Jesús ya les había hablado de 12 tronos, ellos preguntaban o pedían que querían estar uno a su derecha y otro a su izquierda. Como segundo lugar vimos la respuesta de Jesús, en el cual les dice: no saben lo que piden, no saben lo que quieren. En tercer lugar, vemos la reacción de los demás discípulos, su enojo, su molestia, que también quieren ser los primeros, quieren ser el mayor en el reino de los cielos. Pero lo más importante que podemos rescatar, y lo tenemos en el versículo 28, es donde vemos a Jesús como el gran ejemplo de amor, de humildad. Por medio de su servicio,
que Él dio, vino aquí, sirvió a todos, nos ayudó a todos, nos benefició a todos, pero sobre todo, y lo más importante todavía, es que vino a dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo más importante. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Tú que me estás escuchando, tú que estás escuchando este mensaje, si no has aceptado a Cristo como Señor, como Salvador, es momento, es tiempo de que lo entiendas, es momento de que lo aceptes y seas salvo de la ira venidera. Vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias por este tiempo que tú nos das, en este momento que nos has permitido cantarte, alabarte, honrar y glorificar tu santo nombre, Padre. Te agradecemos infinitamente que nos das este privilegio, Padre, y también te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu mensaje, te damos gracias porque nos enseñas más acerca de lo que debemos de ser, de que debemos de ser humildes, de que debemos seguir tu ejemplo, de que debemos de ser serviciales para los demás, hacerlo con humildad, hacerlo con amor, pero sobre todo te damos gracias porque tú viniste a dar tu vida en rescate por nosotros, Padre. Eso es lo más valioso, eso es lo más importante, Padre, y te damos gracias porque sé que muchos de los que me están escuchando, que son mis hermanos, son salvos, han aceptado este rescate que tú viniste a pagar por nuestros pecados, pero también te ruego y te pido que aquellos que no lo son, reciban este mensaje de salvación, reciban estas buenas nuevas de salvación y que allá en lo profundo, en lo privado de su habitación, mediten sobre esta palabra y también que acepten como único y suficiente Salvador, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.